reino de los cielos. Bueno, iniciamos hoy una nueva serie, alrededor de 3 meses. Hemos venido enseñando la serie de la familia. ¿Cuántos fueron edificados con esa serie? Bueno, hoy vamos a estar iniciando una nueva serie que se llama Con mi Espíritu. ¿Cómo se llama? Y ese va a ser precisamente el tema de hoy. ¿Y de dónde nace esta serie? ¿De dónde nace el poder estar ministrando acerca de este tema? Y es de una necesidad que hay en la iglesia, de aprender a depender completamente de Dios, de la necesidad de poder convertirnos en hombres y mujeres de oración que conquistan todo en el lugar secreto, con una necesidad de poder realmente ver hogares y familias transformadas. Solo podrá ser posible con el Espíritu Santo. Así que hoy estamos iniciando esta serie y vamos a estar basando la enseñanza en el libro de Zacarías, capítulo 4. Si de pronto usted tiene allí su texto, su Biblia, voy a invitarlos a que por favor abramos la Biblia en Zacarías capítulo 4. Sin embargo, para que quienes quizás no trajeron sus Biblias, en las pantallas va a estar proyectado esta cita bíblica. Zacarías capítulo 4 dice lo siguiente: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encendidas del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y le dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerá que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a la izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y le dije: Señor mío, no. Y él dijo: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Amén. Vamos a hablar un poco del contexto de donde se estaba desarrollando esta palabra. Recordemos que el pueblo de Israel, a causa de la desobediencia, del pecado que habían cometido, habían sido llevados cautivos por los asirios a una ciudad llamada Babilonia. Y allí permanecieron en el exilio 70 años. Pasados estos 70 años y por el cumplimiento de lo que Dios ya había dicho, el Espíritu de Dios despierta el corazón de Ciro, rey de Persia, y le dijo: es tiempo de que dejes ir al pueblo de Israel nuevamente a su ciudad para que ésta sea reedificada. Recuerden ustedes
que los judíos salieron de Babilonia en 3 grupos, no salieron todos de una vez. El primer grupo fue liderado por Zorobabel y por Josué. Zorobabel es un sumo gobernador y Josué es un sacerdote. Y ellos salieron de Babilonia hacia el pueblo donde el Señor en algún momento había tenido a los judíos. 80 años después sale el segundo grupo. ¿Cuántos años después? 80 años después. Y este grupo fue liderado por Esdras. Después de este segundo grupo sale el último grupo 13 años después. ¿Cuánto tiempo duró el pueblo judío regresando al lugar donde ellos pertenecían? 93 años. Fueron llevados cautivos en un día y les costó 93 años regresar. ¿Cómo les parece? Ahora, esta palabra fue escrita por el profeta Zacarías. Zacarías fue un profeta, sacerdote de Israel, que recibe múltiples visiones. En el capítulo 4 acabamos de leer la visión número 5 dado a el profeta para Zorobabel y para Josué. ¿Quiénes eran ellos? Los que Dios había mandado para que lideraran a este grupo de judíos en la reedificación de Jerusalén. ¿Y cuál fue la profecía que les dio? Una profecía muy particular. Dice la palabra en esta profecía que había un candelabro. ¿Con qué material estaba hecho? De oro. Era un candelabro de oro que tenía un depósito y del cual habían 7 lámparas. Y estas lámparas eran encendidas por ese depósito de aceite que era producido por 2 olivos que se encontraban uno a la derecha y otro a la izquierda. Este candelabro, para que sus lámparas permanecieran encendidas, era necesario que el aceite rindiera y estuviese continuamente en él. ¿Y la visión cuál era? Que este candelabro permanecía encendido y el aceite fluía. ¿De dónde fluía? De los 2 olivos. Ahora, ¿por qué le dio Dios esta palabra a Zacarías? El propósito de Dios con esta palabra dada al profeta Zacarías era animar y alentar al pueblo en la reconstrucción de esta ciudad llamada Jerusalén, que se encontraba completamente en ruinas. ¿Y cómo los alentaba? Y precisamente el mensaje central está en el versículo 6 que todos leyeron. No es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu Santo. Esta obra a la cual Dios los había mandado era una obra muy grande y se habían levantado muchos enemigos. Tenían que reconstruir los muros que habían sido derribados, las puertas que habían sido tumbadas, levantar el altar que había sido incendiado. Todo Jerusalén se encontraba en ruinas y hacer esa obra representaba muchas cosas, y en ese momento la palabra de Zacarías fue la voz de aliento que les dio a estas 2 personas que Dios escogió para que ellos continuaran la obra y no desistieran del propósito que Dios les había dado, que ¿cuál era? Reconstruir Jerusalén. Ahora, ¿qué tiene que ver esta palabra con nosotros? El Señor nos enseña que cada una de la palabra, de las enseñanzas que recibimos, necesitan llegar a nuestro corazón y a nuestra vida para que produzcan algo. ¿Y cuál es el propósito de la palabra? Que cada uno pueda reconocer y en esta hora pueda atender el llamado que Dios está haciendo. Dios está haciendo un llamado a su iglesia a reedificar. ¿Cuál es el llamado? A reedificar. ¿Cuáles son los muros en tu vida que han sido derribados?
Quizás fueron los muros de tu casa, de tu familia, los de tus hijos. ¿Cuáles fueron las puertas que fueron destruidas por las cuales el enemigo entró, tomó el control y hizo hasta lo que quiso en medio de donde usted se encuentra? ¿Cuál fue ese templo que fue incendiado? Y quizás hay personas aquí que se encuentran como se encontró el templo, en ruinas, que lo han perdido todo. Quizás usted podrá decir: mi matrimonio está en ruina, mi área financiera está en ruinas, pero el Señor nos ha llamado ¿a qué? A reedificar una obra que es muy grande, pero que el Señor nos dice en esta hora: no es con ejército, no es con fuerza, es con mi Espíritu Santo. Lo que tú vas a empezar hoy, lo vas a terminar. El Señor ha dicho en su palabra que el Espíritu Santo ha sido desatado sobre la iglesia para que pudiéramos cumplir su propósito aquí en la tierra. Y a través de esta palabra vamos a ver unas enseñanzas importantes que nos van a representar un examinar nuestras vidas, pero también nos va a dar las herramientas para que podamos cumplir el propósito de levantarnos y reedificar delante del Señor con su Espíritu Santo. Y lo primero, hay desafíos que parecen demasiado grandes. Hay desafíos que ¿cómo parecen? Demasiado grandes. Y cuando los desafíos son muy grandes, cuando sus conquistas son muy grandes, los gigantes que se van a levantar delante de ti son gigantes, son muy grandes. Cuando Dios te manda a edificar algo importante, se van a levantar enemigos que van a querer detenerte. Y hoy sé que hay más, pero vamos a estudiar 3 enemigos que se levantaron cuando Zorobabel y Josué iniciaron la obra de reconstruir Jerusalén. Y el primer gigante que se levantó fue el gigante del desánimo. ¿Cuál fue? El desánimo. ¿Y qué era lo que estaba sucediendo? Los trabajadores trabajaban, valga la redundancia, de día y de noche. Trabajaban y trabajaban, pero era tanto lo que había que hacer que parecía que no avanzaban. Era tanto de pronto como se encontraba la ciudad, que había tanto escombro, que habían tantas ruinas y eran tan pocos haciendo una labor tan amplia que se desanimaron. Y saben, muchas veces el desánimo viene a consecuencia de que aunque hacemos las cosas no vemos resultados. Estamos haciendo, nos estamos esforzando, pero no vemos fruto. ¿Y cuál es la puerta, el enemigo, el gigante que se va a levantar? El desánimo. Y ese desánimo se levanta con un propósito: que tú te detengas. Ese es el propósito del desánimo, que bajes los brazos, que te detengas y pares la obra que Dios te ha mandado a hacer. Es un enemigo con el que tú vas a tener que batallar, porque nadie podrá enfrentarlo, solamente tú. Nadie podrá enfrentar los gigantes con los que tú te encuentres. Eso te corresponde solamente a ti. Y este desánimo muchas veces se debe a que también tenemos escombros en la vida, escombros que no hemos sacado. Y imagínense ustedes levantar una construcción sobre escombros. ¿Sería posible? No es posible. Y quitar escombros lleva tiempo. Quitar escombros hay que ser pacientes. Y el desánimo muchas veces llega porque no eres paciente. Tienes que aprender a desarrollar procesos. Hoy vienes y oras al Señor por tu hijo y quieres llegar a tu casa y encontrar a tu hijo cambiado. Tienes que aprender a ser paciente en los procesos.
Porque si tú no eres paciente, el desánimo va a tocar la puerta de tu corazón y vas a desistir algo que ese gigante quiere que tú hagas. Entonces hoy tenemos que reconocer que hay cosas en nuestra vida con las que nos vamos a enfrentar que son gigantes, como el desánimo al que vamos a tener que vencer. Y algo que sucede cuando una persona está desanimada, y es cómo habla. Una persona desanimada siempre está hablando mal y está hablando negativo. Una persona desanimada siempre se conoce por las palabras que declara. ¿Cómo está? Bien, para no preocuparla. ¿Cierto? Y siempre están confesando cosas malas, negativas, hablando mal. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Eso significa que hay un gigante que no has vencido y que necesitas enfrentarte y destruirlo. Ahora, muchas veces también los escombros nos han quitado porque nos falta disciplinas. Entonces empezamos una obra y nos quedamos por el camino. Empezamos una obra de trabajar quizás en nuestra casa, en nuestra familia, pero después de 8 días se nos acabó el aceite. Y esto es algo que requiere disciplina, tiempos. Yo hablé 8 días bien, pero es que la verdad no aguanta. Entonces empiezan otra vez a hablar negativo. No, hay que ser disciplinado en los propósitos que te propongas, porque o si no vas a ver que no avanzas. Y en ese momento el espíritu del desánimo entrará, tocará la puerta de tu corazón y va a querer que tú desistas de la obra. ¿Qué nos motiva el Señor? ¿Cómo enfrentamos estos enemigos del desánimo? Así como tu boca en una ocasión es una fuente que describe la condición en la que se encuentra el corazón del hombre, la palabra de Dios también es la fuente de vida que destruye el decreto de muerte. Necesitamos a través de la palabra empezar a decretar vida y empezar a creer, porque el enemigo del desánimo nadie lo destruirá por ti. Eso es algo que solamente cada uno de nosotros puede hacerlo. ¿Cuál es otro gigante que se enfrentó Zorobabel? Y es el gigante del temor y la intimidación. Cuando ellos se levantaron a edificar, vino el gigante del temor. ¿Por qué? Porque veían que la obra era tan grande que en ocasiones sintieron que no tenían lo que se necesitaba para hacer lo que Dios les había mandado hacer. Y cuando esos, dice la palabra ahí en uno de los versículos que empezamos a leer, que cuando los enemigos oyeron que Judá había empezado a edificar sus muros, se acercaron y le dijeron a Zorobabel: permítanos trabajar con ustedes. Y ellos le respondieron: no, ustedes no pueden tener parte en este trabajo, porque esto solamente deben hacerlo los israelitas. ¿Quiénes eran los que debían reedificar la nación de Jerusalén? Los israelitas. Y los enemigos de Israel, ellos muy amablemente se ofrecieron a ayudarles. Pero al ver que ellos tenían claro lo que Dios les había dicho, al contrario de querer ayudarles, se levantaron como enemigos y empezaron a desanimar y alentar el pueblo, a desalentar el pueblo. Se levantaron a criticar, empezaron a detractar, a levantar falsos testimonios. Y fue tan fuerte lo que estaba sucediendo que estos enemigos enviaron cartas al rey de Persia para decirles que estos hombres estaban edificando y lo que querían era rebelarse contra él. Y cuando empezó la obra, cuando empezó a suceder todo esto, la palabra dice
que fue tanta la presión que ejercieron los enemigos que lograron detener la obra. Mire, esos agentes externos detuvieron la obra por 18 años. Los enemigos nos pueden llevar a detenernos. Y estos enemigos del temor muchas veces vienen por personas cercanas que quieren venir a ayudarnos. Y a veces se presentan como familiares que critican, que al contrario de bendecir siempre están hablando mal de lo que usted hace. Nada de lo que usted hace está bien, que dañan, que inclusive van a otros a hablar mal. Y sabe, cuando el gigante se levantaba y estaba allí frente a todo ese gigante filisteo que se enfrentó con David, él hablaba y todos se atemorizaban. Y saben, muchas veces hay personas que hablan mal y traen temor, aun cuando lo que dicen no sea verdadero. Pero esos enemigos intimidan. Aparte de que empiezan a trabajar enemigos externos, a trabajar en sus enemigos internos y empiezan a usted a hacerle ver que realmente no va a poder hacerlo, que realmente no va a poder sustentar, no va a poder apoyar, no va a poder hacer lo que quizás le están mandando a hacer. ¿Sabe? Yo quiero decirte algo. Cuando tú te levantas a conquistar, te van a criticar, van a hablar mal, van a levantar hasta falso testimonio. Cuando tú te levantes a conquistar, van a haber personas hasta cercanas que van a querer que te detengas. Y tú tienes que seguir avanzando, porque la mirada debe estar en el galardón, en el propósito. Y el gigante del temor, el gigante de la intimidación, que significa intimidar, debilitar las manos, solamente lo podremos vencer nosotros mismos. Cuando yo crea más lo que Dios dice de mí que lo que otro dice de mí, ese día yo lo voy a vencer. Fuerte ese aplauso al Señor. Y el tercer gigante es el gigante de la falta de arrepentimiento. ¿Cómo se llama el tercer gigante? Falta de arrepentimiento. ¿Saben? El pueblo de Israel salió de Babilonia, pero en su corazón aún permanecían los ídolos y las costumbres que ellos aprendieron allá. Y llegaron a la nueva tierra, esa tierra a la cual Dios les permitió regresar. Pero aún así ellos llegaron a hacer lo que habían acostumbrado a hacer en Babilonia. Y el Señor se desagradó de esto. Y ¿saben? El pecado es algo que daña y que destruye. El pecado es algo que va a impedir que alcancemos lo que nos propongamos. Y mientras el pecado esté fundado y arraigado en el corazón, ninguna conquista será posible. Para poder alcanzar lo que deseamos, necesitamos pasar por el arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino, que es algo muy diferente a un remordimiento. Usted puede decir, uy, sí, qué embarrada, ¿no? Y al otro día vuelve y la hace, uy, no, sí, vuelve y la embarré. Al otro día, uy, no, sí, Señor, qué embarrada. No, eso se llama remordimiento. Necesitas pasar por el arrepentimiento. En el arrepentimiento es donde tú renuncias a tu yo, donde tú quiebras tu propia prudencia. El arrepentimiento es cuando tú te humillas y reconoces que estás fallando, cuando realmente hay un propósito y estableces delante de Dios un cambio. No puedes querer todos los días o pretender llegar a tu casa y encontrar una familia, tener una buena relación con tu esposa si sigues viendo pornografía.
No puedes pretender tener una relación buena con tus hijos si los sigues insultando, gritando y tratando mal, hasta con malas palabras. No puedes pretender tener una vida financiera exitosa si sigues siendo deshonesto. Necesitamos pasar por el arrepentimiento. Solo a través del arrepentimiento podremos ver las grandes conquistas. Solo cuando pasamos por el arrepentimiento, esa limpieza de corazón, esa santidad que Dios demanda de nosotros. Evalúate. Hoy es un día donde Dios nos dice: Señor, ¿qué quieres de mí? Y el Señor te dice: quita lo oculto, lo vergonzoso. Quita lo que estás haciendo, porque si perseveras en tu pecado, en tu error, no será bueno lo que te venga. Es un tiempo donde Dios quiere que nosotros volvamos nuestro corazón a Él. ¿Y cómo nosotros conocemos que nuestro corazón se ha vuelto a Dios? Cuando hay cambio. Ese día vas a decir: Dios tuvo misericordia de mí, porque hoy soy una persona diferente. Y sabe, iglesia, para alcanzar las conquistas y derribar a nuestros gigantes, necesitamos sacar el pecado del corazón. Escombros, cosas que no sirven, cosas que no convienen. Abandonar las prácticas del mundo, abandonar las palabras incorrectas. Hermanos, no podemos seguir hablando como estamos hablando. La manera de hablar identifica a un cristiano. ¿Cómo testificaremos de Cristo si lo que su boca habla son cosas que desagradan el corazón de Dios? Arrepentimiento. Cuando hay un cambio, eso con lo que tú quizás te enfrentabas era una lucha, va a empezar a ser tu mayor victoria. Ahora eres un padre tierno, abrazas a tus hijos. Antes no lo podías hacer a causa del pecado, pero ahora sí lo haces. Vas a tener libertad de estar con tu esposa, de trabajar en tu casa, de desarrollar un empleo, un emprendimiento, porque estás haciendo las cosas correctamente. Pero es necesario pasar por el genuino arrepentimiento. Dice la palabra de Dios: sin santidad nadie verá a Dios. Y el Señor quiere santidad en nosotros. Santidad. Volveos con todo vuestro corazón, dice el Señor. Buscadme mientras pueda ser hallado. Son enemigos que nadie podrá enfrentar por mí, que solo yo podré enfrentar y solo yo los podré derribar. Entonces, ¿cuáles fueron esos 3 enemigos? Compárteselo a la persona que está a su lado. Muy bien. Segunda enseñanza. Dios nos da siempre una palabra que nos anima. En medio de la labor que Dios nos da, el llamado a reconstruir, Dios nos da una palabra que nos anima. ¿Qué le dijo el Señor a Zorobabel? Lo que has iniciado, lo terminarás. ¿Qué le dijo el Señor al pueblo? No es con ejército, no es con fuerza, es con mi Espíritu Santo. Y el Señor nos ha dado grandísimas promesas para que podamos declararlas y decretar en ellas y podamos ver las cosas sobrenaturales que la palabra de Dios produce. Necesitamos empezar a confesar, decretar la palabra que mueva el reino espiritual, que no confiese lo que sus ojos ven, sino lo que su corazón cree. La palabra de Dios dice: con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca confesamos para salvación. Y si queremos levantar unos hijos para Dios, yo tengo que confesarlo y decir: Señor, mi descendencia será poderosa en esta tierra. La generación de los justos será bendita. Confesar la palabra. Si estás pasando quizás un momento de necesidad, ¿qué vas a decir? Señor, tu palabra dice: no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Cuando estamos en la aflicción, en dificultad, ahí es la oportunidad para confesar la palabra, porque la que produce los milagros y el que mueve el reino espiritual es la palabra. Cuando Satanás vino allí delante de Jesús y le quiso tentar, el que dijo: escrito está. ¿Qué estás diciendo cuando estás pasando necesidades? ¿Qué pasa cuando hay aflicción en tu cuerpo? ¿Estás pasando por un deterioro de salud? No, me duele todo. No, Señor, tu palabra dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis y tú quitarás toda enfermedad de en medio de tu pueblo. No habrá mujer que aborte, ni estéril en medio de tu pueblo. La palabra confesada. Si estamos pasando de pronto por situaciones financieras, ¿qué nos dice la palabra? Ahí en Filipenses: mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta. ¿Cuánto? Todo. ¿Qué le falta? ¿Quién se lo va a suplir? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Dios te ha dado una palabra para cada situación. Declárala, confiésala. Empieza a orar conforme la palabra que Dios te ha dado y prepárate para ver los milagros. Prepárate, porque milagros empezarán a ocurrir a causa de ese mover del Espíritu Santo que se da por la palabra de Dios. ¿Saben, mis hermanos? Hay algo de lo que yo tengo convicción. No hay nada imposible para Dios. Yo lo he visto. En todo lo que le he pedido a Dios, Dios me lo ha dado. Todo. No ha sido en mi tiempo, ha sido en el tiempo de Dios. Pero todo lo que le he pedido, Él me lo ha dado. No hay nada imposible para Dios. Decrétalo, decláralo. No es lo que tus ojos ven, es lo que tu corazón cree. Entonces llénate de la palabra. Llénate, cómete la palabra. Por eso Él dice que Él es el pan de vida, que me alimenta, que Él es el agua que sacia. Llénate de Él, porque cuando estés frente a una dificultad, tú vas a empezar a decirle, no hablar de la montaña, sino decirle: montaña de dificultad, montaña de el nombre, quítate de ahí y échate al mar. Tú tienes el poder porque tienes la palabra de Dios. Lo tercero, la tercera enseñanza: en las fuerzas de Dios se logra lo que nosotros no podemos. En las fuerzas de Dios se logra lo que nosotros no podemos. Salmo 127 que dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que te levantéis de madrugada a trabajar y vayáis tarde a descansar, o sea que trabajes sol a sol y que coma pan de dolores. ¿No es el Señor el que le da el sueño a su amado? El poder de Dios hace que lo que yo lograba en un mes lo haga ahora en semanas. Que lo que hacía en semana lo pueda hacer en días. El Señor produce porque Él hace lo que yo no puedo hacer. El poder de Dios es el que activa, pero Él nos ha dicho: no es con ejército. Y eso nos habla acerca de dos cosas: no es con ejército y no es con fuerza. Los ejércitos tienen capacidades. El Señor dice: no es con tu capacidad. El ejército tiene estrategia militar. El Señor dice: no es con tu estrategia. El ejército tiene inteligencia militar. El Señor te dice: no es con tu inteligencia. El ejército tiene armas.
el Señor te dice, no es con tus armas, no es con tu fuerza, no es con tu sabiduría, no es con tu mucho conocimiento, no es por lo que sabes, es por mí. Es por mi Espíritu Santo que tú vas a alcanzar, que tú lo vas a lograr, que tú vas a conquistar y que vas a obtener lo que tú deseas. Y ese Espíritu Santo del que estamos hablando es el que hoy nos anhela celosamente. El que hoy nos dice, ríndete a mí, porque es por el Espíritu Santo que vamos a reconstruir nuestra familia. Es por el Espíritu Santo que el Señor dará un amor nuevo a esas parejas que ya están que se separan. Es por el Espíritu Santo que Él va a traer de regreso a los hijos que se han ido. Es por el Espíritu Santo que tú vas a ver cómo tu cuerpo va a empezar a cambiar y el Señor te va a sanar. Es por el Espíritu Santo. No es por la fuerza de los médicos, no es por la fuerza del hombre, no es por los medicamentos que te tomes, no es por el negocio que estás haciendo, es por el Espíritu Santo. Él es quien hace posible lo imposible. Lo que tú no puedes hacer, Él sí lo puede hacer por ti. ¿Qué dice el Señor? Si sabemos que es por el Espíritu Santo, ¿qué dice el Señor? ¿Qué le dijo a Zorobabel en la profecía? Que tu lámpara siempre esté encendida. Que tu lámpara siempre en ese depósito esté el aceite que se necesita para que tu lámpara nunca se apague. Y esa lámpara es esa antorcha encendida que tú representas. Esa antorcha encendida que da luz a cualquiera que se acerca a ti. Esa lámpara encendida que empieza a reflejar el amor de Dios a quienes te rodean. Es el Espíritu Santo que te dice, tu lámpara está encendida, tu lámpara está ardiendo, tu lámpara está siendo como esa zarza que no se apaga. Y en la visión que el Señor le daba a Zacarías, la lámpara nunca se apagaba, porque el aceite que hacía que la lámpara permaneciera encendida era el Espíritu Santo. Y Él venía, de los olivos venía y suplía el aceite y esa lámpara nunca se apagó. Mis amados, tu lámpara nunca se puede apagar. Tu lámpara tiene que soplar. Tiene que arder en los dones del Espíritu Santo. Tu lámpara tiene que arder en el mover del Espíritu Santo. Que donde tú vayas el Espíritu Santo se mueva. Que como tú, porque tú dependes de Él. Ya no te perteneces a ti mismo, ahora perteneces al Espíritu Santo. Y es Él el que lo va a hacer. Tu lámpara siempre tendrá que estar ardiendo por Él. Y lo cuarto, en medio de nuestras batallas, nos alegramos con la venida del Mesías. Zorobabel representaba el gobernador de Judá y Josué era el sumo sacerdote. Y estos dos personajes que en la visión eran esos dos olivos que estaba uno a la derecha y al otro a la izquierda, es la representación y tipificación de Cristo, que viene como rey y viene como sacerdote. Jesús viene para que nosotros podamos ser reedificados. Y Jesús viene para que nosotros también reedifiquemos el altar de Dios en nuestras vidas. Él no solamente quiere venir y bendecirnos, Él también quiere que tú edifiques un altar donde esa llama arda, pero también de adoración. Un altar donde tú te renueves, un altar donde tú recibas de Él, un altar donde tú también ministres su corazón. No sé, aquellas personas que hoy vinieron por primera vez, Jesús será quien reedifique tu vida. Jesús será el único que podrá tener
y permitirte que puedas tener nuevos comienzos. Yo sé que hoy muchas de las personas que están aquí, Dios le va a dar la oportunidad de un nuevo comienzo. Pero el Señor te dice, no es con fuerza, no es con ejército, es con mi Espíritu Santo.